Hola a todas las personas que en este momento están viendo este tutorial. Mi nombre es Joiner Stevenson Amaya Manjarres. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de tercer semestre en la Universidad de La Guajira, la materia Estructura de Datos 1. Para todos ustedes, hoy vamos a hablar o a mostrar un ejercicio sobre listas circulares doblemente enlazadas. Para poder hablar de listas circulares doblemente enlazadas, primero tenemos que conocer lo que son las listas circulares y las listas doblemente enlazadas. Empecemos por las circulares. Dice que una lista circular es una lista lineal en la que el último nodo apunta al primero. Como vemos acá, mire, este es el primer nodo y este es el último nodo. Este nodo siempre va a estar apuntando acá y también va a estar unido por un siguiente entre los nodos, lo cual hará que se una la información que cada uno tiene. Las listas doblemente enlazadas. Dice que una lista doblemente enlazada es una lista lineal en la que cada nodo tiene dos enlaces, uno al nodo siguiente y uno al nodo anterior, y es aterrizada por un null. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cada nodo tiene la capacidad de pasar la información que tiene este acá y este acá, de tal manera que la información se puede interactuar entre ellos. Y las listas circulares doblemente enlazadas, que es la unión de esos dos tipos de listas, las listas circulares y las listas doblemente enlazadas. Acá la vemos como la primera va unida a la última y como la última va unida a la primera. Y de igual manera, como vimos en las listas doblemente enlazadas, se pueden intercambiar la información desde un nodo a otro nodo y de este nodo a este nodo. Bueno, ya acá tenemos el algoritmo de las listas circulares doblemente enlazadas. Empezamos declarando una serie de librerías, como lo observamos acá. Observamos la librería iostream.h, conio.h, ayoc.h, stdio.h y stdlidib.h. Como consiguiente, creamos la estructura, que esto se utiliza para crear la lista. De igual manera, creamos una serie de apuntadores que son los que van a identificar la posición de los números en los nodos. Acá abajo ya creamos nuestra función principal. Como primera función tenemos las funciones del menú: insertar de, extraer de, visualizar a la derecha, visualizar a la izquierda, eliminar después y eliminar antes. Esto se hace con void. Luego creamos un char, que es el que va a guardar la opción del menú. Aquí lo que hacemos en esta parte, como observamos acá, es imprimir el menú como tal, para que el usuario vaya viendo qué opción puede seleccionar. Acá abajo dice, acá abajo están los casos de las opciones del menú principal. Dice que case 1 va a ser igual a insertar, case 2 va a ser igual a visualizar a la derecha, case 3 va a ser igual a visualizar a la izquierda, case 4 va a ser igual a eliminar después, case 5 a eliminar antes, y ya el case 6 sería para salir de este menú. Recordemos que esto tenemos que colocarlos en comillas simples porque es cadena de caracteres. Bueno, entonces acá ya empezamos a operar cada una de las opciones que vimos acá arriba en los menús. Acá tenemos la insertar. Dice que es la primera función del menú para guardar los datos ingresados. Dice que P va a ser igual a cabecera. Esta línea de código que podemos observar aquí, esta línea de código es la que nos crea el nodo. Y aparte de crearnos el nodo, esta parte aquí que dice sign of struct lista es la que nos crea el tamaño de dicho nodo. El CLRSCR va a ser el reseteador de memoria. Acá vamos a imprimir un mensaje que diga ingrese un número entero, que es el número que va a ingresar para poder ir guardando en los nodos. Este mensaje aparecerá en la pantalla como lo vemos acá. Bueno, acá nos dice que auxiliar siguiente va a ser igual a cabecera y auxiliar anterior también va a ser igual a cabecera, como lo explicamos en el inicio de este video. Ponemos una condición que dice que si cabecera es igual a null, cabecera igual a auxiliar. Si no, mientras P siguiente diferente de cabecera, P
P siguiente va a ser igual a P siguiente. Bueno, acá pasamos a eliminar después, que es otra de las funciones que nos encontramos también en el menú. Aquí en INTX es donde se va a leer la variable. De igual manera colocamos el reseteador e imprimimos un mensaje que diga ingrese el número para eliminar el siguiente. Acá es donde empezamos a eliminar los números que están por consiguiente al que se ingrese. Tenemos un scan acá abajo, que es donde se va a guardar el número, y aquí dice que FD va a ser igual a cabecera y QD va a ser igual a cabecera, lo cual nos indica que tanto FD como QD van a estar al inicio o a la cabecera de dicha lista en el primer nodo. Dice que mientras FD info sea diferente de X y FD siguiente diferente de cabecera, FD sería igual a FD siguiente. QD y FD siguiente van a ser igual. Y QD va un paso delante de FD entre los nodos de la lista. Por acá dice, si FD va a ser FD siguiente, es igual a cabecera, FD info va a ser diferente de X. Cuando llegue al final y no encuentre el número, imprime este siguiente mensaje que tenemos acá. Dice que el número ingresado no se encuentra en la lista. O sea que si el número que ingresa no está entre los números que se ingresaron en la lista, automáticamente el programa le avisará al usuario que el número ingresado no se encuentra en la lista. Si no, si FD info igual a X, FD siguiente va a ser igual a QD siguiente. Cuando se cumpla esta condición, elimina el número después y imprimirá un mensaje que diga se eliminó, y acá en QD siguiente va a estar guardado el número que se eliminó, de tal manera que saldrá se eliminó y saldrá el número al lado. Vale la pena señalar que este get que está aquí es la espera de una tecla para regresar al menú. O sea, él se queda esperando que el usuario ingrese otro número para poder regresarse al menú que mostramos al principio, de tal manera que el usuario pueda mostrar o pedir que se muestre otra función. Bueno, bajemos por acá. Bueno, aquí ahora tenemos vamos a subirlo un poco, a eliminar antes. Acá, al igual que arriba, se va a leer una variable con INTX. Esa va a ser la variable. También tenemos el reseteador de memoria. Acá se pedirá, al igual que arriba, que ingrese un número para eliminar el anterior. Ya no sería el después, sino el anterior. Acá cambia. De igual manera, FD va a ser igual a cabecera y QD también va a ser igual a cabecera. Y pondremos una condición que diga que mientras FD info sea diferente de X y FD siguiente sea diferente de cabecera, va a realizar el recorrido. FD y dirá que FD es igual a FD siguiente. Por acá tenemos que QD va a ser igual a FD anterior. Y aquí dice que QD queda siempre antes de FD entre los nodos. ¿Qué nos quiere decir? Que QD siempre quedará antes de FD. FD siempre estará un nodo más adelante. Acá tenemos otra condición. Si FD siguiente es igual a cabecera y FD info diferente de X, no encontró el número. Entonces nos imprimirá un mensaje que diga el número ingresado no se encuentra en la lista. De tal manera que se le informará al usuario de que el número ingresado no se pudo encontrar entre la serie de números que estará entre los nodos de dicha lista. Si no, si FD info es igual a X, FD anterior, será igual a QD anterior. Nos quiere decir que FD anterior va a ser igual a QD anterior. QD anterior y siguiente de FD, que va a ser igual a FD. O sea, FD queda en el mismo lugar de QD. Entonces, acá al momento de eliminar el número que está anterior,
nos mostrará un mensaje que dijo se eliminó, y acá donde dice QD siguiente es donde se va a guardar el número que se eliminó, de tal manera que en pantalla mostrará el número que se eliminó en dicho nodo. Acá de igual manera creamos el get, de tal manera que si el usuario quiere crear o quiere devolverse, es la palabra devolverse, a otra de las opciones, enseguida lo enviará directamente al menú para que pueda seguir. Como consiguiente, tenemos a visualizar a la derecha. Creamos también nuestro reseteador y creamos esta condición que dice que mientras cabecera sea igual a null, esta condición se va a cumplir cuando se encuentren los valores en la lista. ¿Qué quiere decir? Que esto solamente se va a cumplir cuando no haya ningún valor en la lista o cuando haya un solo nodo, o sea que no haya ningún valor, él mostrará la lista vacía. Esto básicamente nunca se cumplirá porque siempre el usuario va a ingresar una serie de valores, pero se coloca como para prevenir si en determinado momento no se ingrese ningún valor, él automáticamente imprimirá esto, que la lista se encuentra vacía. Creamos el getChar también para seguir un retornar, y seguimos acá diciendo que auxiliar va a ser igual a cabecera, y aquí es donde se hace el recorrido. Imprimimos un mensaje que diga lista y dice que mientras auxiliar siguiente sea diferente de cabecera, va a imprimir auxiliar info, auxiliar igual auxiliar siguiente. Acá ponemos una condición. Si auxiliar siguiente igual a cabecera, se imprime la cabecera. Si el último número, último auxiliar sea igual a siguiente, sería igual a cabecera. O sea, se imprimirá la cabecera. Ya. Bueno, y como consiguiente tenemos un code acá que mostrará el número, dice que auxiliar va a ser auxiliar info y mostrará la flechita. Esto es cuestión de imagen, de tal manera de que entre cada número que se ingrese se muestre una flechita indicando de que cada uno va consiguiente del otro, como si estuviéramos ilustrando la lista. Creamos el get, que ya sabemos que es para esperar que el usuario ingrese otro valor, y como último tenemos visualizar a la izquierda. Creamos nuestro reseteador y la condición que dice que f va a ser igual a null. Aquí es donde se ubica, f se va a ubicar en el último nodo, de tal manera que f va a volver al último nodo de la lista. Si esto se cumple, imprimiremos un mensaje. Mire que aquí tenemos un print para imprimir el mensaje que diga que esta lista es vacía. Bueno, acá tenemos un getChar y tenemos un return. Entonces ponemos acá, dice que auxiliar va a ser igual a f, y print f, aquí es donde vamos a imprimir un mensaje que diga lista. Bueno, acá creamos un do while. ¿Para qué nos sirve este do while? Este do while nos sirve para ir organizando los números de izquierda a derecha. ¿Qué nos dice esto? Que mientras esto se cumpla, se va a realizar esto. Dice que code, aquí es donde se va a imprimir el número auxiliar info, y aquí es donde se imprime la flechita, lo mismo que indicamos acá arriba en visualizar a la izquierda. Dice que auxiliar va a ser igual a auxiliar anterior, y aquí es donde se crea el while, que es mientras auxiliar siguiente sea diferente de cabecera, se va a cumplir esa función. Y cerramos con un get. No se nos puede olvidar nunca siempre poner los paréntesis, porque esto no podría causar un error en el algoritmo. Perdón, un momento, acá me equivoqué. Esto es una llave la cual nos va a servir para cerrar nuestro programa y que pueda funcionar con éxito. Hay que recordar que si esta llave no se encuentra ubicada correctamente, podría crear un error y no correrá nuestro programa. Bueno, vamos a la parte más importante de nuestro algoritmo. Vamos a ejecutarlo. Le damos en Run. Bueno, miren que efectivamente nos sale nuestro menú. En este caso vamos a ingresarle los números del 1 al 5. Entonces cogemos la opción 1 y ingresamos el 1, Enter 1, 2, Enter 1, 3, Enter 1, 4, Enter 1, 5. Ahí se encuentran los 5 números ya leídos y guardados. Entonces le daremos visualizar ascendentemente, opción 2, y mire que efectivamente nos lo muestra 1, 2, 3, 4. Enter, opción 3,
visualizar descendentemente 3. Ahí está 5, 4, 3, 2 y 1. Aquí dice ingresar y eliminar el valor siguiente. Aquí en esta parte ingresaremos el número 3. Número 3. Y dice que se ha eliminado el número 4. Y el número 4 no se encuentra entre esos valores que se ingresaron al principio. Vamos enter y dice ingresar y eliminar el número anterior. Opción 5. Se elimina, pondremos el 5 y el 3 ha sido eliminado. Bueno, los números eliminados han sido el 3 y el 4. Entonces, al visualizar nuestro algoritmo, esos números no deben aparecer. Vamos a ponerlo a visualizar ascendentemente. Opción 2. Y efectivamente, mire, aquí tenemos 1, 2 y 5. O sea que los otros dos números se eliminaron. Entonces, aquí comprobamos que nuestro algoritmo está realizado de una manera correcta. Y entonces hasta acá llegaría nuestro video. Este es nuestro menú y le daríamos la opción 6 para salir. Gracias.